un toque desde cámaras aprovechando y abusando de su tiempo. Pero bueno, para los que están ya conectándose, estamos hoy día con Samuel, Samuel Pérez Millos. Vamos a hablar un poco de Cristología a propósito del último libro que ha sacado. Bueno, y primero, bienvenido Samuel acá de nuevo. Y como siempre es un Gracias, gusto. gracias. Es un privilegio poder charlar de temas que siempre son importantes. Sí, fascinante. A mí esto es lo que me encanta. Es mi relajo de la semana. Le digo a mi profesor, yo me conecto a las clases de teología para relajarme. Me dice, pero ¿cómo que esto es el relajo? Le digo, claro, después del Ah, trabajo esto es riquísimo. Pero bueno, quería conversar un poco a propósito del libro que ya estaré haciendo la reseña del canal, pero creo yo, para entrar así poquito a poquito, creo yo que es una de las mejores publicaciones en teología del año. Creo, y lo he dicho varias veces, que tienes un talento que no sé qué tanto influenciado sea por la cueva, que creo que él también lo tenía, de explicar temas complejos de forma muy simple y sencilla. Y es algo que aprecio mucho y creo que todos en el mundo hispano apreciamos, ¿no? Y mi primera pregunta, pues, para comenzar por ahí es, ¿por qué comenzar con, y sé que lo has dicho un poco, ¿no? Pero para arrancar, ¿por qué comenzar con Cristología, ¿no? ¿Por qué arrancar por el tomo de Cristología que a veces se arranca por otras ramas de la teología sistemática? bueno, lógicamente, por lógica, habría que haber arrancado por bibliología, porque es Ujú. la primera doctrina fundamental de la sistemática, sobre la que descansan todas las otras. Quiere decir, la que le da referencia a la temática de cualquier otro aspecto de la teología sistemática. Lo que ocurre que para mí Cristología es una de las elementos favoritos y cuando comencé a escribir la sistemática hablábamos de tener por lo menos 2 libros escritos antes de arrancar y dije, bueno, pues vamos a arrancar con Cristología porque tengo notas, tengo estudios, y salió ese libro que es un libro bastante voluminoso y Clie dijo, bueno, pues vamos a editarlo en primer lugar. Bueno, perfectamente, porque al fin y al cabo la teología sistemática puede usarse, estudiarse, razonarse por módulos como son cada una de las doctrinas, aunque todas ellas están vinculadas. Por eso Cristología sale en primer lugar. Un tema de gusto, está bien. En eso compartimos gustos. Yo me he comprado, tengo que ser honesto, todavía no los estoy como al comienzo, estos dos que me recomendaste la vez pasada, que Sí, fue difícil de conseguir. El sí, de El misterio de Dios Trinitario de Ángel Cordovilla y el de Olegario González de Cardeal, que he visto que lo has citado en el tuyo, de sí, sí, Cristología, sí, que sí. son muy buenos. Y estos sí son densos, ¿ah? Hay que leerlo con paciencia. Eh, y la otra duda que tenía es algo que mencionas un poco en el libro y para que el resto lo tenga presente. Tú comentas de esta metodología de la cristología de comenzar de forma descendente, ¿no? Digamos, no arrancar del Cristo histórico, porque existe, creo yo, o tú lo comentas, entiendo el mayor riesgo de divinizar a la persona, al ser humano, y de forma descendente, digamos, desde la relación filial trinitaria de Cristo, del verbo encarnado, digamos, hacia abajo. ¿Por qué comenzar de esa forma? No podemos olvidar nunca que todo lo que tiene que ver con salvación es de Dios y que el plan de salvación no se origina en un momento histórico del tiempo cronológico de la creación de Dios, sino que antecede a todo ello. En ese plan de redención, Dios establece o responde a 3 preguntas. En primer lugar, ¿quién? Segundo, ¿cómo? Tercero, ¿cuándo? De manera que, ¿quién lo hará? El Verbo encarnado. ¿Cómo lo hará? Encarnándose para dar su vida de valor infinito. ¿Cuándo lo hará? Cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Por tanto, si yo arranco desde el hombre Jesús, estoy invirtiendo todo el proceso y tengo que explicar por qué motivo ese hombre Jesús tiene que ser Dios manifestado en carne. Y claro está, siempre tengo el peligro de arrancar una cristología en donde el hombre
aunque sea Jesucristo hombre, es el centro y el núcleo. Y funciona de acuerdo con su trabajo y su realización, cuando realmente todo cuanto ocurre en la vida de Jesús de Nazaret, el hombre, es derivado del plan de redención establecido trinitariamente antes de la creación. Sí, me he dado cuenta que citas mucho, no sé si es un pasaje favorito tuyo, Gálatas 4:4, ¿no? Cuando se habla de que el plan de redención eh, viene al tiempo, ¿no? Me hace acordar mucho a Kuhlman con esta idea fundamental de cómo Dios nos ingresa a la historia, digamos, del ser humano, ¿no? Y la duda que tenía era cómo en el desarrollo teológico que has hecho, cómo logras balancear digamos, la unidad hablando de la Trinidad, la unidad de las personas divinas con la igualdad, con la diversidad, digamos, porque repasando un poco de historia, ¿no? Creo que la historia de la iglesia nos muestra cómo por ir mucho hacia un lado, terminamos cayendo en una herejía y nos vamos mucho hacia otro y terminamos cayendo en otra, ¿no? ¿Cómo lograr balancear eso a la luz del texto bíblico? Estamos hablando de cristología, no de Mezclado con Trinidad. con Trinidad. Bueno, lo que tenemos es que distinguir claramente que Jesucristo el Señor es uno de la Trinidad que se hace hombre. Ujú, Por tanto, nunca se puede desvincular cristología de Trinidad. Y ujú, es más. La doctrina de la Trinidad en la historia de la Iglesia, arrancando ya de los apóstoles, se nota que hay un desarrollo, digamos así, perdonadme, limitado en el Nuevo Testamento sobre Trinidad. Se ujú, menciona, se habla de las tres personas, hay bendiciones en donde están involucradas, pero la Trinidad no nace como doctrina que se estudia desde el principio y arranca de ahí. O sea, no es el génesis de la Trinidad, no es la Trinidad misma, sino que la Trinidad viene como consecuencia de la cristología. Es decir, ujú, hay que resolver un problema que Juan resuelve en cierta medida y es la frase de Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. uno. Y ahí viene el enorme problema. Si es una cosa, porque ese uno no tiene que ver en el texto griego, no tiene que ver con unidad, sino con la misma esencia, con la misma realidad, si el Padre y el Hijo en ese sentido son una cosa, necesariamente se abre la puerta para reflexionar sobre una tercera persona que es la expresión personalizada del amor entre la primera y la segunda. Por tanto, Trinidad y Cristología van vinculadas. Y además de esto, cuando estudiamos una persona divina, no importa cuál sea, siempre con ella arrastramos a las otras dos. Ujú. Porque la Trinidad no son tres personas independientes, son tres Individuales. individualidades, pero es un único y verdadero Dios. De manera que Ujú, no puede, y además por inmanencia de esas personas, donde está el Padre está el Hijo. Y ujú, cuando Juan, el cristólogo por excelencia de todo el Nuevo Testamento, no hay otro de ese nivel, él dice que el Hijo que está en la tierra, hablando de él, está también en el seno del Padre. Por ujú. tanto, la vinculación intratrinitaria se hace realidad en la vinculación extratrinitaria. Y ahí nace o comienza el estudio a fondo de la doctrina tal vez más complicada del Nuevo Testamento, que es la Trinidad. Pero no entenderíamos Trinidad si no Sin entendemos Cristología. Cristología. No, no, sin duda. De hecho, yo pensé que por eso habías comenzado por Cristología, porque dije, claro, si luego viene Trinidad, no, hay que pasar necesariamente, ¿no? De hecho, la iglesia comienza adorando a Cristo, ¿no? Y de ahí, como decía un profesor mío, yo decía, yo puedo conceder que la Trinidad sea creada pero no inventada. O sea, el término perfectamente se da en un momento de la historia, es un término teológico, no va a estar en el texto bíblico. Eso no me genera ningún problema. Pero el concepto claramente está en la escritura, ¿no? De eso no nos podemos zafar. Y, total, dale. No, no. Esto
El concepto de Trinidad, sobre todo a la luz del Nuevo Testamento, está en toda la Biblia. Hmm. El primer gran capítulo trinitario de la Biblia es Génesis 1, en Ujú. donde las tres personas divinas se ponen de manifiesto, repito, a la luz del Nuevo Testamento. Un lector del Antiguo Testamento sin la iluminación del Nuevo es muy difícil que entienda Trinidad y que descubra Trinidad. Aunque hay pasajes en Isaías que pudieran referirlo, viene también el problema añadido de la Shema, en donde oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Y claro Ujú. está, el hablar de tres en uno es un problema enormemente complejo que Ujú. viene a dilucidarse con las referencias del Nuevo Testamento. Pero ahí comienza Trinidad en Génesis 1.1 y Trinidad termina en Apocalipsis 22, en donde cielos nuevos y tierra nueva están presentes el Padre morando con el pueblo de Dios en la nueva creación, e indudablemente estando el Padre y el Hijo tiene necesariamente que estar también el Espíritu Santo. No, sí, sí, y a mí me gusta mucho, hice un reel chiquito cómo le explicas en el libro de esta relación del engendramiento, no como causa-consecuencia, ¿no? Que es lo que sucede con nosotros los seres humanos, sino como inicio-término, ¿no? Y me hacía acordar un poco al texto bíblico, ¿no? En Juan 1.1, donde este término indica frontalidad, ¿no? Del cabe, del que hablamos la vez pasada. Y, pero claro, creo que las personas que no aceptan esto, como tú también lo has dicho antes, ¿no? No lo hacen no por una falta de comprensión intelectual, sino porque no lo quieren hacer simplemente. Y, y la duda que me surgía es, ahora que comentabas esto de, que yo lo comparto y creo que es bíblico, de que de alguna forma, donde hay una persona divina, las otras dos están necesariamente, de una forma a veces misteriosa. ¿Cómo, cómo lidiar o cómo entender, por ejemplo, para arrancar más fácil, por la inmanencia de Cristo en el Nuevo Testamento? Y de ahí te hago la otra pregunta más difícil del Antiguo. Bueno, inmanencia, presencia en otro. La presencia de Cristo en la Escritura es una realidad. La Escritura, escrita, valga la redundancia, la Biblia es la cuna donde descansa el Verbo. Y es precisamente en esa escritura que es limitada en cuanto a dimensión, porque Dios se ha revelado exhaustivamente en la Biblia, exhaustivamente en cuanto a necesidad humana de comprensión. Claro. Dios se revela en la Biblia para que el hombre sepa quién es Él y para que, sabiendo quién es, le conozca, porque eso es la vida eterna. Es decir, entre en vinculación espiritual con Él. Pero la Biblia, que es la revelación que el hombre necesita, no necesita más, esto no es infinita, Claro. sino limitada. Dios se ha revelado soberanamente todo cuanto quiso y necesitó y propuso en la Biblia. Pero dice Hebreos 1 que Dios, que habló a lo largo del tiempo por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, realmente en griego, por hijo. El discurso de Dios se llama hijo y no puede ser de otra manera por cuanto es verbo. Y Ujú. por cuanto es verbo expresa la mente absoluta del ser divino, Ujú. recordando a todos los que están escuchándonos que Dios no es una persona, Dios Claro, es es un un ser ser. que existe en tres personas. Por Ujú. tanto, esto, para entender eso de una forma muy simple, el Padre piensa, elabora el pensamiento del ser divino. El verbo expresa ese pensamiento en plenitud porque es una palabra, es decir, el discurso exhaustivo de Dios, y el Espíritu Santo la hace funcionalidad. De manera que cuando abrimos Génesis capítulo 1, volviendo otra vez a ese mismo sitio, el Padre diseña, piensa cómo va a ser la creación, el Hijo da la voz de autoridad, sea, y el Espíritu, que dice que está en la intimidad de Dios, ejecuta
lo que el Padre ha pensado, lo que el Hijo ha ordenado y lo que Él realiza moviéndose sobre la faz de las aguas, es decir, siendo el creador ejecutivo. Ambas tres personas, o mejor dicho, ambas no, que son dos, las tres personas son absolutamente idénticas en gloria, en honor, son consustanciales, de manera que no hay una que discrepe en pensamiento de la otra. Y esto, claro, nos va a llevar a elaboraciones muy densas en la cristología, porque yo no dejo de oír a veces, en ocasiones, a predicadores hablar de que el pensamiento de Jesús, el hombre, era discrepante con el pensamiento del Padre. Ya, eso no lo he escuchado. Bueno, ¿Cómo así? ¿cómo así? Por ejemplo, y citan inmediatamente, no se haga mi voluntad. Claro, Getsemaní, ¿no? Es el clásico. Getsemaní, pero los que hablan así tienen una ligera ignorancia de las dos naturalezas en la persona divina. Eso es lo que quiere decir, ¿no? La kenosis. O sea, Claro, y el descenso, vamos a ver. Cuando el verbo se encarna, no se humilla, se limita. ujú, Y ahí viene a una experiencia de hombre, haciéndose semejante a los hombres. Se humilla cuando se hace siervo y el vehículo de la humillación es precisamente su naturaleza humana. Pero nunca podemos, porque eliminamos la subsistencia, nunca podemos separar de la persona divina la naturaleza humana. Es decir, ujú, Jesús de Nazaret, el hombre, es la naturaleza humana del Verbo eterno. Y la ujú, subsistencia de esa naturaleza se hace en el Verbo, porque es ujú, sobre el Verbo que el Espíritu Santo concibe en María la naturaleza humana del Verbo, valga la redundancia, que es Jesús de Nazaret. Por ujú, tanto, Jesús de Nazaret, hombre, no puede discrepar en nada de la deidad en cuanto a expresión, a derecho, a sintonía, a voluntad, etcétera, etcétera, porque si nosotros decimos que Jesús no quería morir o si Jesús podía discrepar de Dios, estamos diciendo que el verbo puede discrepar, porque ujú. Jesús no es un hombre con personalidad humana, es un hombre con personalidad divino-humana. Claro. Notamos esto. Y esto, claro, representa un problema muy serio y manifiesta, mi querido Bruno, Bruno. manifiesta mucho la, Sí, el desconocimiento, no voy a decir otra palabra, el desconocimiento que se tiene de la cristología y de las naturalezas en la persona divina del Verbo encarnado. claro. Te voy a decir que yo lo dije para que tú no lo hayas dicho. De la ignorancia bíblica, asumo que por ahí vas. Y de hecho, mira, tocando lo que dices, esto está relacionado a la impecabilidad de Cristo, ¿no? Y leía justamente de Olegario González de Cardenal. eh, no, déjame sacar la cita. Si no la encuentro rápido, ya la parafraseo. Creo que era de él o de Schaeffer. Ya estoy mezclando autores en la cabeza, pero menciona que, creo que es Schaeffer, que Cristo no podía pecar. Porque si decimos que Cristo pudiese haber pecado, estamos diciendo que el verbo divino, por lo tanto, sería capaz de pecar. Entonces, y él hace la distinción entre la posibilidad de ser tentado, que Cristo sin duda lo fue, lo diferencia de la capacidad de pecar. No sé tú cómo veas eso, no sé qué tanta Bueno, justicia le hice a Schaeffer. eso está ahí dedicado un párrafo largo en mi cristología, ese asunto, y yo absolutamente estoy identificado con esa posición. Vamos a ver, en el hombre Jesús hay instrumentalidad y potencialidad. La Ujú, potencialidad le permite hacer lo que todo hombre hiciera, pero el hombre está manchado por el pecado que trae heredado de nuestro primer padre. De ujú, manera que el hombre natural no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque es pecador. Hombre, ujú, no quiere decir que peque continuamente, pero peca. ujú, Ahora,
Jesucristo no es igual al hombre. No lo dice en ningún lugar del Nuevo Testamento. Dice semejante a los hombres. Y la semejanza es distinción. Es decir, Jesucristo es como yo, sí, salvo en por lo menos dos grandes cosas. Una, en cuanto a vinculación con Dios, es el unigénito del Padre. Yo no soy el unigénito, sino que soy un hijo adoptado en el Hijo. En segundo lugar, en cuanto a pecado, si Cristo hubiera podido pecar, yo tengo que afirmar que el Verbo eterno hubiera podido pecar. Exacto. Yo no puedo decir eso bajo ningún concepto. Porque Alguien Dios, me en va a todo caso, decir, Dios podría pecar. claro, pero alguien me va a decir, pero es que Jesucristo es hombre, naturalmente, pero es un hombre sin personalidad humana. Por tanto, el sujeto de atribución de las acciones de ese hombre es el que mantiene la subsistencia de esa naturaleza que es el Verbo eterno. Por tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos en cuanto a Cristo. Además, el que santifica a Cristo, y este es otro problemón que hay en el mundo evangélico de nuestros días. ¿Por qué Jesucristo es santo? Bueno, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo puede hacer concebir en el seno de una mujer lo que él quiera, pero el pecado no se hereda solo por el padre. Ahí va a ir, pero sigue. ¿Se hereda por la madre o no? En Claro. el Salmo que dice, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. De manera que esa singularidad no puede darse en Cristo, pero no es santo, santísimo, por ser concebido por el Espíritu Santo. Otros dicen, bueno, también es santo porque no tuvo padre humano. Pero ¿qué tendrá que ver el hecho del padre humano para que el hijo que nace sea santo? Porque no podía tener un padre humano, Jesús, porque es el unigénito del Padre. No puede tener dos padres. Es decir, Claro. el padre humano lo adopta para darle derechos reales, etcétera, etcétera, al trono de David y demás cosas que sabemos que es así. Pero el que santifica es la persona divina en quien, permitidme decirlo de esta manera, se construye la humanidad del Verbo. Es decir, Se reviste. el Verbo se reviste de humanidad. Voy a indicarlo con claridad. El Verbo eterno se hace presente en el seno de la Virgen María. Y sobre ese Verbo eterno, Santísimo Dios, se realiza la concepción que se hace en María, pero que se establece vinculante desde el principio, desde el origen, con la persona divina de quién va a ser esa humanidad. Por tanto, el que santifica la humanidad de Cristo es el Verbo eterno en quien subsiste. Sin duda. Yo creo que esta idea de que no tiene pecado porque no tiene un padre biológico, no sé si es que, pero me da la impresión que es consecuencia de un sobreénfasis en esta postura federativa del pecado en Adán, ¿no? Y encontré la cita, era Feinberg quien dice, no es suficiente decir que Cristo no pecó, hay que declarar inequívocamente que él no podía pecar. El sostener siquiera por un momento la idea de que Cristo pudo haber pecado envolvería asuntos que exigirían una revolución radical en nuestro concepto de la divinidad, ¿no? Y distingue, ¿no? Decir que Cristo no podía pecar no equivale a sostener que él no podía ser tentado. Porque claro, él puede ser tentado, sin duda, pero es el verbo divino, ¿no? Sí, no es que podía ser tentado, simplemente tenía que ser Sí, tentado. para el cumplimiento de la profecía, ¿no? Claro, y además de esto, Dios no puede ser tentado. No, está claro. Pero yo tengo que afirmar que quien era tentado era Dios. Lo digo de otra manera. Dios no muere. No. Pero yo tengo que afirmar que quien moría era Dios. Claro. Porque no puedo separar la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, de la vinculación con el Verbo eterno.
que es el que viene y se encarna y hace la obra de redención. Por tanto, debemos entender, especialmente en ese campo de la tentación, por qué el verbo es tentado, o mejor dicho, Cristo es tentado, que es la naturaleza humana del verbo. ¿Por qué es tentado Cristo? Para dos cosas. Una, para que la tentación a través de la humanidad venga a ser experiencia vivencial de la deidad. Es decir, voy a poner un ejemplo también claro. ¿Dios come? No. ¿Necesita comer Dios? No. ¿Cómo sabe entonces Dios qué es el hambre? Bueno, lo sabe intelectualmente, pero no vivencialmente. Pero en el momento en que se encarna y tiene hambre, esa experiencia del hombre viene a ser experiencia de la deidad. Y por eso Hebreos dice que es poderoso para compadecerse, es decir, para padecer juntamente con. Y porque Él fue tentado según nuestra semejanza, es poderoso para recuperarnos en medio de la tentación. Primera cuestión de la tentación. Segunda cuestión, Cristo es modelo absoluto de vida cristiana. Y Pedro dice que nos ha dejado huellas marcadas para que sigamos sus pisadas. Las huellas que deja Cristo marcadas son huellas de hombre, para que yo las pueda seguir. Dios puede marcar su huella, pero siempre es infinita y yo soy limitado. Pero Él como hombre marca unas huellas, unos parámetros que tengo que seguir. Y en cuanto a tentación, me da el parámetro de resolución plena de ese conflicto espiritual. ¿Cómo? ¿Dedicó 40 días a orar? ¿Sí o no? Sí, antes de la tentación. ¿Qué me estás diciendo? Tú quieres vencer en la tentación, dedícate a orar. Segundo, respondió al tentador con la Biblia, pero no como un amuleto. A veces nosotros tenemos una idea extraña. Esto, Sí. repitamos la Biblia, digamos de la Biblia. No le digas nada a Satanás, porque él sabe la Biblia de memoria. Mejor que Lo nosotros que, a veces. claro, lo que él me dice con eso es no solo responder con la Biblia, vivir la Biblia para responderle. Claro. ¿Está claro? Sí, sí, Satanás sí. estaba tentando y él dice, no, porque la Biblia dice esto y yo estoy viviendo en razón a eso que la Biblia dice. Por eso las tentaciones de Jesús son vitales. Y mi querido amigo y hermano, esto yo creo que tenemos que llegar a una conclusión en este momento ya del programa. Y la conclusión es muy sencilla. Llevamos tiempo estudiando poco la cristología. Es muy profunda, ¿no? Yo la encuentro apasionante, la disfruto mucho, pero no sé, creo que nos falta tanto, ¿no? Y sí, no, por eso que yo pensé cuando dije, ¿por qué el primer tomo? Bueno, me explicaste un poco el razonamiento, pero dije, debe ser por el énfasis que quiere hacer en eso, ¿no? Y me hace todo el sentido, porque es el punto de partida de todo. De ahí tenemos eh, razonamientos antropológicos, razonamientos claramente soterológicos, trinitarios, obviamente, pero es el punto de partida, ¿no? Y es realmente importante. Yo todavía no hago el ranking de los mejores libros publicados este año, pero para mí este es, o sea, yo digo, si van a comprar un libro de teología este año, compren ese. Porque está muy bien explicado. Es cristología lo que es denso usualmente, pero está muy bien explicado. Y si quieres entender el resto de las doctrinas y el resto de la revelación bíblica, hay que arrancar por ahí. No sé, hay que arrancar de algún buen lado. Mira, yo sigo soñando con una élite nueva de teólogos que piensen en castellano, que piensen en hispano. Voy a mencionarlo así. La teología en los últimos años evangélica ha dependido abiertamente de la teología sajona. Bendito sea Dios por la teología sajona. Yo leo teología sajona y aquí en mi biblioteca, en este lado de ahí, que tengo volúmenes ingleses,
hay bastantes libros del 1800 y poquito de teología. Bueno, fantástico. Pero no cabe duda que la teología sajona se ancla en la teología griega. Los griegos, la iglesia griega, terminó su teología fundamental en asuntos que no se han avanzado como ha ocurrido en la iglesia latina. Debido al enorme conflicto de cristología, que los griegos han tenido menos problemas, la teología griega no ha entrado mucho en la eterna generación del verbo. Y si tú lees teología sajona, notarás que se menciona, por supuesto, pero muy limitadamente. Ahora tú lees teología latina y hay un campo enorme sobre la generación eterna del verbo. Y enfatizando aquel texto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que es, como todo el mundo sabe, una contradicción lingüística de primer nivel, tanto en griego como en castellano. De manera que yo tendría que usar en una frase de presente, tengo que usar presente, o si es pasado, tengo que usar pasado. Tendría que decir, tú eres mi hijo, yo te engendré. Tiempo pasado, pero me dice hoy, pero eso es un problema. Y claro, eso conduce a la teología latina a hacer una incursión enorme en la eternidad de Dios. Eternidad no es un tiempo sin límite. Eternidad es no tiempo. Claro, Es fuera del tiempo. Atemporalidad. Por eso él puede decir yo te engendré. Y tú mencionaste hace un rato que la generación de las personas divinas nunca puede ser transiente. Es siempre inmanente. Exacto. El transiente permite al que engendra, hablando del engendrar, al que engendrar todas las veces que quiera o que pueda. Esto de modo que tiene un hijo, terminó esa acción de origen a fin, termina en el engendramiento y puede iniciar una nueva acción con otro engendramiento. Pero si hablamos de engendrar inmanente, eso no se detiene, es permanente. Y mientras el padre esté en la función engendradora del hijo unigénito, no puede engendrar otro. De ahí el límite intratrinitario, que no puede haber más que 3 personas en la Trinidad. No, claro, y en tu libro, si fue tu libro, caí en cuenta o explicas algo en lo que yo no había quedado en cuenta, de no del engendramiento eterno, porque eso sí lo tenía en cuenta, sino de la necesidad del engendramiento y de que, a diferencia de nosotros, que somos personas, no por ser hijos o padres, digamos, en el caso de Dios es una vinculación filial necesaria. Incluso creo que llegas a decir la palabra, y si no, corrígeme, que no es voluntaria, no es voluntario ese engendramiento, sino que es necesario porque es intratrinitario, ¿no? Algo con lo que, claro, al decir que Dios no puede hacer algo, nuestro corazón inmediatamente como que se quiere frenar, pero es totalmente coherente con el texto bíblico, ¿no? Pero es algo que tenemos que leer. O sea, claro, además tenemos que entender que el Dios eterno siempre, y hablar de siempre estamos hablando de tiempo, pero para que lo entendamos, existió eternamente intratrinitariamente. Claro. Porque no hay nada en su entorno. Él existe en sí mismo. Por tanto, las acciones de la personificación trinitaria ocurren antes del tiempo, necesariamente. Y no puede haber un Padre eterno si no hay un Hijo eterno. Un hijo eterno. Por tanto, ese procedimiento, es decir, la personalización de la segunda persona es por generación, engendramiento. La tercera persona es por procedencia, es decir, el Espíritu Eterno procede del Padre y del Hijo. Aquí tenemos, yo mencioné antes la teología griega, aquí tenemos un serio
sistema. Claro. Sí. Los griegos enseñan que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Ujú. La Pero teología no del latina hijo. enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque es la expresión del amor entre las personas divinas. Ujú. Y eso se personaliza de esa manera. Así que todo eso es un enorme desafío para que los jóvenes que estáis estudiando teología, comencéis a pensar en teología hispana y Sí. escribáis volúmenes de teología hispana. Oye, sin despreciar en absoluto, todo lo contrario, a teología sajona o teología griega o teología, no me importa lo que. Mientras sea teología bíblica, pues me vale. Pero hay que, porque además, los hispanos tenemos una forma de pensar distinta a otros pueblos. ¿Te parece o no? No, sí, sin duda, ¿no? Eh, Cada cultura el- viene con su bagaje. con su bagaje. Entonces, hablemos de forma que la cultura no rechace el mensaje, Ujú. sino que lo asimile. Y esto No, sí, solamente lo puede asimilar el que lo habla en el lenguaje que sea receptivo para el que escucha. claro. Y entrando ya a los otros dos, podemos quedarnos aquí horas, pero sería una injusticia. Entrando entiendo que va a ser el tercer tomo, ¿no? Que estoy viendo en Amazon. Bibliología me sale que va a ser el segundo publicado bueno, que es el 6 de febrero. Y Trinidad el 30 de abril, como ya que se comienzan a enviar. Sí, sí. Y voy a ir en el orden inverso por la relación de temas. Me causa curiosidad y quisiera saber cuál es el enfoque de la Trinidad, haciendo el enorme paralelo con Agustín de Hipona y su obra de la Trinidad. Me da la impresión de que Agustín hace mucho énfasis en la unidad de las personas, ¿no? Me parece que incluso a veces estira mucho la interpretación, en mi opinión, pero Agustín de Hipona es un gigante. Hace va mucho hacia esa dirección, ¿no? Al punto de que dice que, ¿no?, el padre, él cree que puede verse y bueno, va en esa dirección. En tu caso, ¿cuál va a ser el énfasis, si es que se puede decir que va a haber un énfasis, en el tomo de Trinidad de tu teología sistemática? Bueno, primeramente, ese tomo comienza por teología propia, es decir, Ujú. vamos a acercarnos a Dios como ser en tres personas. Aunque las personas estudian cada uno en su correspondiente apartado, vamos a entrar por esa manera, de forma que se entienda que la Trinidad no se forma por las personas, sino que las personas están en la Trinidad. Agustín de Hipona llega a rozar esa línea. Es decir, Dios es Dios porque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay que preguntarle entonces a esa teología, hay que formular la pregunta, ¿cómo, cuándo se unieron? Claro, él parte de que ya están ahí, o sea, parte un Claro, poquito más adelante. él parte de eso. Entonces, una de las cosas que Agustín no ha estudiado, mejor dicho, perdón, rectifico, que Agustín no ha expresado Ujú. extensamente es la interrelación, intercomunión de las personas divinas en ad intra, es decir, en el seno trinitario. Claro. Porque la manifestación de las personas fuera del seno trinitario es la manifestación visible, digamos así, de lo que Ujú. ocurre en el mundo intratrinitario de Dios. De Ujú. manera que mi teología sistemática aborda la Trinidad desde la vinculación inmanente de las personas divinas. Es decir, el Padre no puede existir sin el Hijo no puede existir sin el Padre, el Espíritu Santo no puede existir sin el Padre y el Hijo. El Padre es individual, sí, porque es una persona, el Espíritu Santo también, el Hijo también, pero ninguna de ellas es independiente. Ujú. Primero porque están en inmanencia, el Padre está en el Hijo en el Padre, el Espíritu, bueno. Y en segundo lugar, porque Dios
las personas divinas no pueden ser independientes porque son consustanciales. Claro. Es decir, la sustancia divina es tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu. De ahí que en ese libro de Trinidad sugiero que en vez de representar a la Trinidad en el célebre triángulo histórico, Padre, Claro. Hijo y Espíritu, con un es dentro es Dios y con un no fuera, el Padre no es el Hijo, etcétera, etcétera, yo sugiero que se represente por tres círculos concéntricos que tienen un aspecto común de vinculación. Se ve el Ujú, círculo independiente, o mejor dicho, independiente no, individual para cada ujú, persona, ujú. pero entran los tres a formar esencialmente el mundo de la Trinidad y el campo trinitario dentro del ser divino. Claro, y ahora que lo mencionas, no había caído en cuenta eso porque ya casi termino el libro de la Trinidad de Agustín de Hipona, era un trabajo de la maestría, y claro, él se enfoca mucho en la expresión del ser divino, ¿no? En la expresión de Dios con respecto al ser humano. No Sí. entra mucho en la relación intratrinitaria. Claro, que va a estar bueno para que lo sepan, que va a ser uno de los enfoques del libro que, de hecho, ahora que me pongo a pensar, no hay mucho de eso. Mucho menos en español. Bueno, por lo menos yo no lo he encontrado. Eh, sí, creo que está más con respecto al ser humano. Pero bueno. Y en esta línea de la Trinidad, algo que, debido a que estaba leyendo Agustín de Hipona, que te quería preguntar, que me dejó pensando y no tengo una respuesta a ello, y dije, voy a aprovechar. Él, me parece que no es tan concluyente, pero hace la referencia a que el Padre podría verse. Me parece que, dado este sobreénfasis en la unión de las personas divinas, ¿no? Casi que no quiere soltar ese hilo conductor de que estamos hablando del mismo ser, que es correcto. Y pone ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? De la experiencia de Abraham y de todas estas cosas, y de Éxodo. No sé tú cómo lo ves. A mí me genera problemas, pero no tengo argumentos al nivel de Agustín de Hipona para rebatirlos, más que una reacción visceral de que me genera problemas. Pero no sé tú cómo lo veas. Rebatir a Hipona es tan complejo que mejor es dejarlo. Sí, Pero porque además Agustín es probablemente el teólogo de la historia de la Iglesia con mayor dosis de filosofía. Es sí, un filósofo colosal. sí. Y lamentablemente, mi amigo, los teólogos de hoy hablan de teología, pero muy poquito de filosofía. Mm. Y necesitamos aplicar la teología, perdón, necesitamos aplicar la filosofía a la teología si queremos expresar teología. Nunca que la teología gobierne, perdón, que la filosofía gobierne la teología. No, pero yo no puedo expresar impecabilidad de Cristo si no hablo del sujeto de atribución. Y eso es Correcto. filosofía pura, ¿o no es filosofía? Sí. No, Bueno, sin duda, ¿no? entonces, Dale. Agustín de Hipona, dejémoslo ahí, porque Agustín de Hipona, en medio de sus muchas virtudes, tremendo conocimiento, capacidad colosal, también abre puertas a ciertos problemas dogmáticos de la Iglesia cristiana oficial hasta la Reforma. Y Sí. uno de los problemas es la visión beatífica. Beatífica. Ujú. Entonces, claro, es decir, para Agustín y especialmente la vida futura del creyente, la voy a describir un poco jocosamente, perdonadme, es el Señor me va a dar una batita blanca, un vestidito blanco brillantísimo, un arpa de oro y voy a buscar una nube para sentarme en ella y cantar per secula seculorum. Esa es mi idea de cielo, viendo al Padre y gozando con él. Pero eso no está en la Biblia. Claro. Y Pablo es contundente cuando dice que a Dios nadie ha visto ni puede ver jamás. Claro. Por tanto, en la misma manifestación trinitaria en la Biblia, cada vez que el Padre aparece en manifestación de sonido, de bocina, de luz, de gloria, de truenos, de no sé qué, tal, pero no se ve.
Cada vez que aparece el Hijo, sí que aparece en forma humana, como hombre, porque es el único de la Trinidad que se hace hombre. Y cuando aparece el Espíritu Santo, aparece en forma corporal, como paloma, llama de fuego, etcétera, 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 para que sepan que ese espíritu se hace visible en sus formas, en sus manifestaciones, pero no tanto en su propia persona. Ahora, Ujú. no vamos a necesitar ver al Padre porque ya lo vemos en el Hijo. Y Mm, el Hijo vino para revelar a ese que no se ve. Juan capítulo 1, versículo ya. 18. Ese Dios invisible, ese Dios que está ahí, dice, se ha manifestado, revelado por el Hijo. Y esto también trae otras consecuencias en la cristología de las que hay muchos problemas y originan muchos problemas. Claro. ¿Para qué vino Cristo al mundo en su primera venida? ¿Para reinar? No, señor. Bajo ningún concepto. Cristo en su primera venida vino para redimir, ¿o no? Sí, claro. Y vino para servir, sí. Ujú. Entonces, la idea eh, de las posiciones históricas, llamémoslo así, del dispensacionalismo histórico, Ujú. no tiene mucho sustento bíblico en ese sentido. Porque el dispensacionalismo histórico, con la idea de mantener como reino el milenio solo, ha incurrido en un problema, y es que tuvo que presentar una oferta de reino a Israel y un Y rechazo de rechazar. Israel. Pero yo no Claro. lo encuentro en No, ningún, ningún lugar de la Biblia. Por tanto, lo que yo tengo que entender es que la venida del Mesías, en principio, era para salvar. ¿Y vendrá para reinar? Por supuesto que sí. Porque el reino de los cielos o reino de Dios, me da lo mismo, llámele como le llame, es un reino progresivo. Se Ujú. manifiesta desde el origen, desde el génesis de la humanidad. Dios siempre tuvo reino. ¿Y se manifiesta en el tiempo presente? Claro que sí. Pablo dice que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y esto trae un conflicto teológico muy serio cuando tenemos que determinar el sermón de la montaña. ¿Es para la iglesia o no es para la iglesia? Y ahí tenemos el problema. Y a mí me importa muy poquito los pensamientos de las personas, siempre que no se identifiquen con la Biblia. Si es la ética del reino y yo estoy en el reino, el sermón del monte es para mí. Y Claro. todas estas cosas, como ves, se envuelven en la cristología y es la Mm. cristología la que generó más herejías en toda la historia de la Iglesia. Todas las del inicio son herejías cristológicas, ¿no? Cristológica, Absolutamente. naturalmente. Todititas. Y que algunas Ahora, lamentablemente persisten hasta hoy. permíteme terminar eso, solamente un apunte. Esto, Agustín de Hipona de Trinidad, la Trinidad, pues oye, hace un estudio impresionante, pero a veces olvidamos otro genio, que es Hilario de Poitiers. E Hilario de Poitiers es un hombre que habla de Trinidad y escribe un volumen en aquel tiempo impresionantemente grande sobre Trinidad. Pero si tú lees a Hilario de Poitiers, te das cuenta que él lo que está generando es Trinidad desde Cristología. Mm. Y dedica gran parte de esa argumentación a hablar de la segunda persona de la deidad. Mm. Lo tengo en el carrito, lo voy a comprar. No lo he, Sí, no lo he comprado todavía. sí, Lo tengo marcado, de verdad, sí, lo tengo marcado, pero está bueno. Y ya para ir cerrando, solo quiero citar ahora sí, adelantándome algunos comentarios que ven, dice, ¿para qué tanta filosofía, no? Olegario González de Cardal dice algo que me gusta, que dice, porque a Dios hay que reconocer que lo entendemos, lo conocemos análogamente, ¿no? Dice, no hay claro, analogía sin filosofía. Y quien quisiera hablar de Dios en absoluta pureza, sin querer mezclar la palabra bíblica con ninguna otra, está ante la alternativa de o bien callar o hablar repitiendo las palabras de Dios sin entenderlas. Entonces, sí, tenemos limitaciones. Dios se revela, como comentabas hace un momento, en el texto bíblico de forma suficiente para nosotros. A la hora de explicarlo,
necesitamos emplear otro tipo de lenguaje, sin duda. Pero no por eso creo que hay que menospreciarlo ni considerar que es menos necesario, ¿no? Y ya para cerrar con bibliología, que no te preocupes que estoy viendo un reloj acá, cuéntame cuál va a ser el enfoque del que va a ser el tomo que sale en febrero, según Amazon por lo menos, de bibliología. Sí, ¿cuál va a ser el énfasis? Bueno, el énfasis es entender que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios ha dado esa revelación a lo largo del tiempo, que es una revelación progresiva, que el conocimiento que tiene el primer autor del primer libro de la Biblia, probablemente Job, es mucho más limitado que el que tenemos nosotros hoy. Esto está clarísimo. Que esa revelación ha sido sellada ya con el cierre del canon Antiguo y Nuevo Testamento y que ningún hombre puede hoy recibir ninguna revelación nueva acerca de Dios, porque está toda escrita en su palabra. Esta palabra tiene varias reflexiones necesarias. Una es el término inspiración, que es inspirada toda la escritura. Y claro, la pregunta surge inmediatamente: si tú crees que es inspirada, ¿por qué no la lees? Y si crees que es inspirada, ¿por qué no la predicas? Esta Claro. es una de las cuestiones que tiene, debido a esa inspiración, tiene el concepto de inerrancia, y a pesar de que los liberales han atacado la inerrancia bíblica permanentemente, Dios está en el mensaje y el mensaje no tiene ningún error en el escrito original de la Biblia, que por tanto es autoritativo. Y no hay nada en la dogmática de la Iglesia y en la ética de la persona que pueda estar fuera de la Biblia. Es decir, la Biblia tiene autoridad absoluta, es inerrante y es autoritativa. Y la Biblia es necesariamente atemporal, por cuanto la doctrina de Dios no cambia. Y esto es el meollo sintético de la bibliología. Me parece excelente, ¿no? Como última pregunta, ¿cuál es tu postura? De repente no es la mejor frase de la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo respondes tú, comentas tú a la clásica postura de la Iglesia Católico-Romana de que ellos son los que hacen la Biblia, ¿no? Para mí hay dos argumentos muy sencillos. En la Biblia no hay nada caracterizado, solo el mismo texto bíblico es caracterizado como inspirado por Dios, por lo tanto merece tener el lugar de autoridad máxima, sin ser la única autoridad, merece tener el máximo lugar de autoridad, dado que es insulfada por Dios. Y lo otro es que históricamente no es hasta el Concilio de Trento que se hace una declaración dogmática sobre la composición del canon. Existe el decreto gelasiano, sí, pero ni Agustín de Hipona, ni Gregorio Magno, ni Tomás de Aquino coinciden sobre la composición del canon. Por lo tanto, decir que con el decreto gelasiano ya tenemos una declaración dogmática del canon no es históricamente correcto. Pero no sé tú cómo No, es mucho mejor que yo lo harás. absolutamente incorrecto. El canon bíblico no está impuesto ni por judíos ni por cristianos. El canon bíblico es la aceptación que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hizo de los escritos sagrados y de la aceptación de lo que en el Nuevo Testamento recibió como escritos sagrados. El entrar a hablar de los deuterocanónicos o los libros del segundo canon es simplemente atribuirse al concilio una autoridad que, según la dogmática católica, le viene por la presencia del Espíritu Santo en ellos, pero olvidan que el mismo Juan en Apocalipsis dice que cualquiera que añada algo a lo que está escrito recibirá las plagas de este libro. De manera que atribuirse la Iglesia la canonicidad es levantarse contra el principio básico de doctrina bíblica, que es la bibliología, y que reconoce la Biblia como inspirada por Dios. Perfecto. Mira, no sé y coincidimos totalmente, y yo sabía que iba a ser así, ¿no? Hay varias preguntas que han hecho aquí al costado, he intentado ir metiéndolas en la conversación. Siempre van a quedar algunas en el aire y me disculpo por eso. Pero gracias de verdad, Samuel, por tu tiempo. Gracias por escribir, por dedicarte a escribir, de repente pecando un poco de atrevido,
con tu bagaje y en el momento que estás de tu vida, creo yo que tranquilamente podrías dedicarte a descansar, a disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, que no sé si los tengas, Sí, hombre, pero claro, dedicarte a naturalmente. escribir y ese esfuerzo, de repente ya, ¿por qué lo haces, no? Y aunque asumo que, ¿por qué? Pero, ¿por qué dedicarte a escribir hasta ahora? Por una sencilla razón. Yo quiero dejar a otros lo que otros me dejaron a mí. Yo no estoy inventando nada en teología ni descubriendo nada. Primero, no puede descubrirse nada. Hay que buscarlo y está ahí. En segundo lugar, yo sueño con que se levanten teólogos hispanos que escriban teología y me apropio esto como inducción para escribir del texto de 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por otro lado, si yo no hago algo, me llevan al cementerio. Entonces, quiero investigar, quiero escribir y cuando ya no pueda escribir, pues entonces será el momento de irme por ahí de paseo al monte, de ir al mar, yo no sé lo que, pero me aburriría tremendamente, ¿eh? No, Por, sin duda, no, me imagino. por tanto, Pero va a ser así. me parece excelente. Y gracias por eso. Ya estamos con la hora. De verdad que muchas gracias, Samuel. Mi sueño es algún día, cuando he ido a España una vez nada más de vacaciones, pero si algún día estoy por allá o estás por Perú o por Dallas o en algún lugar de Sudamérica, ojalá Dios mediante nos encontremos. Amén. Pero nada, Muchas muchas gracias gracias a a ti ti. y que estés bien y bendiciones. Que Un estés súper bien por saludo allá. para todos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.